que hacer la mayoría de las personas que componen, no buscando las emociones, sino la revelación misma de Dios. Eso es adoración. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 1. El título del tema es Un único mensaje. Es por gracia. Es un único mensaje. Nosotros cuando vamos paseándonos por las cartas que escribió el apóstol Pablo, vemos el gran énfasis que Pablo hace sobre ese mensaje. Quiere decir que ese mensaje es atacado desde el principio. Siempre ha habido su cosa, su corriente, su manera de desviar. Siempre ha habido su asedio y siempre va a haber su asedio hasta el fin. Cada día incluso va a ser más notorio el ataque. Por eso es que nosotros tenemos que convertirnos en estudiantes de la Biblia. No hay manera que nosotros nos podamos defender ante la herejía, ante lo incorrecto que sale de la propia Biblia si nosotros no somos estudiantes. Es imposible poder filtrar engaño, lo fuera de contexto, lo que parece verdad de la verdad. No está fácil. Entonces tenemos que hacer énfasis en eso. Leemos ahora la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar desde el versículo 6 en adelante. Para darle contexto, esta es una carta que fue enviada a Gálatas, a Galacia, una iglesia que en el norte de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, todo eso fue fundado por el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, y después se ve la necesidad de escribir estas cartas que duraban meses en llegar, porque habían problemas. Así como en Corintio tuvo que enviar la carta para corregir una cantidad de cosas, aquí también, en cada una de las cartas, tratando de rescatar siempre la verdad. Versículo 6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia o otro evangelio diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. La Reina Valera dice: sea anatema, o sea, sea maldito por Dios. Y vemos una problemática que hay aquí, versículos del 6 al 9, que cuando el apóstol Pablo se fue, vemos que desde el siglo I hay un problema, y ahora está notorio, pero a veces no tenemos el discernimiento para poder ya va un momento. Esto como que es viejo, esto yo lo he visto. ¿Sabes? Cuando nosotros a veces decimos: yo esa película me la he visto, yo sé por dónde tú vienes. Bueno, desde el siglo I esto ya existía, y hablamos del movimiento judaizante, del evangelio por las obras, del merecimiento, de la autojusticia, de el querer ser buena persona para ser aceptado por Dios. Eso existe desde el primer siglo, y lo vemos claramente aquí porque el apóstol Pablo tiene que escribir que están siguiendo un evangelio diferente, y los versículos siguientes lo vamos a ver con más claridad. Y Pablo dice que ni aún sea él o apareciera un ángel del cielo predicando un mensaje distinto a este, sea aquel. Es un solo mensaje, es por gracia.
Cristo, no por las obras que yo hago. Aleluya. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que usted invita a alguien y la gente dice, es que yo no estoy preparado, no me siento, tengo que arreglar algunas cosas, me han dicho a mí? ¿Y quién te ha dicho a ti que tú tienes que arreglar algunas cosas para venir a los pies del Señor? ¡Ay, Dios! Déjame decirte que nunca serás perfecto, ni nunca estarás del todo limpio, porque el que te va a limpiar es Dios mismo. Tú tienes que vivir como estás. El énfasis del Evangelio es el arrepentimiento. Es que tú vengas a Cristo, que es el único que puede limpiar nuestros pecados. Por eso la palabra dice: he aquí el Cordero de Dios que limpia y que quita el pecado del mundo. No tienes que ser buena persona como tú te lo imaginas. No, es que yo hay unas cosas que tengo que arreglar. ¿Has escuchado por ahí eso? Bastante. Nunca vas a estar completo. Porque la salvación no es por lo que nosotros hacemos. Aleluya. Es por lo que Él hizo en la cruz. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál es la parte que me toca a mí? Arrepentirme. Aceptar de una vez y para siempre que yo no puedo ser salvo buscando la perfección, ni buscando ser bueno, ni buscando moralmente ser aceptado. Usted sabe que hay una parte del Evangelio que se va al moralismo. Moralismo. Aquí no estamos pensando en moralizar gente. El Evangelio no se trata en que tú cada día seas mejor. Que seas, hermano, pero que tú estás diciendo que podemos vivir como sea entonces. No. Sino que no hagas énfasis en lo que tú puedes hacer, sino en el poder de Dios. Porque todos los días fallamos. Porque lo que hacemos a diario no nos alcanza para alcanzar la salvación, que es en Cristo, es por gracia. Y esta gente se le había colado gente que venía del judaísmo, judíos que habían creído en el primer siglo. Y cuando el apóstol se fue, más adelante lo vamos a ver, como gente entró a las iglesias a espiar qué era lo que estaba pasando. Esta gente creyó en Cristo, pero esta gente no quiere vivir como nosotros. ¿Qué pasó con las costumbres? La ley de Moisés. ¿Le suena eso hoy? ¿Le suena el movimiento de las raíces hebreas? ¿Sí han escuchado sobre eso? ¿Le suena gente que quiere ser judío a la fuerza? Gente que quiere usar una kippah, iglesias y congregaciones con una bandera de Israel, con una menorá puesta allí, como que si esto añade más que lo que ya Cristo hizo. ¿Sí me suena eso? Que el nombre de Jesús ahora es HaMashiach, y una gente hablando en hebreo, una gente no hablando. Cuidado, porque el apóstol Pablo desde el primer siglo empieza a repetir contra esto. Porque esto trata de sustituir lo que Jesús hizo. Ahí es donde está el problema. No que sepamos hebreo, no que sepamos la raíz de las palabras, todo esto, sino que esto trata de echar a un lado a Cristo. Dice, Cristo está bien, como hace el catolicismo, pero necesitamos también los santos, porque mientras más masa, más mazamorra. Bueno, aceptamos a Cristo, pero también vamos a cumplir con lo otro. Vamos a circuncidarnos, vamos a guardar el sábado, vamos a hacer la fiesta de primicias. Por eso es que empezamos a tener problemas cuando empezamos a leer la Biblia así. La fiesta de primicias pertenece a la ley. Y por eso es que en las congregaciones hay tanto problema con ese tipo de temas. Porque son 7 fiestas. Yo no puedo solamente casarme con la fiesta de primicias. O yo me caso con toda la fiesta o no cumplo nada. Ahí es donde está el problema. Porque más nadie habla de la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, del Sukkot, sino que las primicias. Cásate con la novia completa si te vas a casar, pero nada de eso garantiza que vas a ser salvo. Amén. Ese es el énfasis que Pablo hace aquí.
Y lo vemos cada ratico, gente queriendo meterse a los movimientos mesiánicos. Y esto siempre ha sido un problema, desde el primer siglo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Cuando avancemos en los versículos, vamos a ver por qué Pablo dice eso, que él no estaba pendiente de agradar a gente. ¿Ves? Y no es que es una falta de respeto, ni mucho menos, sino que él dice, hermano, el mensaje que nos dieron es un mensaje comprensible y lo debemos cumplir sin estar añadiendo nada. Hablaba en estos días con una persona y yo le decía, ¿quién, según la palabra ahora en Judas, la Carta Universal de Judas, quiénes son estos sujetos? ¿Quiénes son los falsos maestros, los falsos profetas de este tiempo de la palabra cuando nosotros ahora no podemos decir nada? Porque, varón, no juzgue, varón, no diga esto. Entonces los falsos maestros, los falsos profetas y todo este movimiento de lo que la palabra hace énfasis, entonces no existe. ¿O es que nosotros queremos ser más buenos que Dios mismo? Porque Dios claramente dice que estos señores van a existir. Y es por amor que nosotros decimos, ojo con lo que está predicando el Ismael de fondo. No, varón, yo no lo veo así. A mí te está diciendo que si tú no diezmas, tú no entras en el cielo. Pero búscalo en las redes sociales. En estos días estaba hablando de algo que llaman la cuatridimensión. ¿Usted ha escuchado algo así? Que ahora ya no son tres dioses, sino que entonces ahora hay una cuarta dimensión. Tú dices, y la iglesia está letra de gente aplaudiendo. Que creó a Dios. El Dios que creó a Dios. ¿Tú escuchaste sobre eso? Y lo lamentable es que esta gente tiene seguidores y tiene millones de vistas. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo la gente se protege de eso? Siendo estudiante de la Biblia. No hay manera. Porque a través de la propia Biblia, el Espíritu Santo te da discernimiento y dice, ya va, yo no lo veo así. Yo tengo rato estudiando ese libro y yo no saco las conclusiones que esa muchacha está sacando ahí. El Espíritu Santo te está dando discernimiento. Aleluya. ¿Ves? Por eso es que tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Los fariseos del primer siglo también siempre fue un problema. Y Jesús, en Mateo capítulo 23, para que lo repase completo, ve cómo arremete contra ellos. Usted ha visto en la palabra de que Jesús tiene una voz para hablarle al que conoce la palabra y uno para que no. ¿No lo he visto? ¿No ha visto ese tema así? Al que conoce, Jesús le dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque ustedes son unos hipócritas, fariseos y escribas. Pero a los demás, que no conocían la escritura ni habían escuchado de Jesús, le decía, ven, ni yo mismo te condeno, vete, no peques más. Gloria a Dios. Era una voz distinta. ¿Por qué? Porque aquellos sabían, pero estaban doblando la escritura. ¿Ves? Así mismo hoy, Dios tiene una manera de tratar distinta con el que conoce la palabra con el que no la conoce. Gloria a Dios. Por eso la gente entra en esos problemas y en esos procesos terribles. Y dice, ¿pero qué me está pasando? ¿Tú sabes qué te está pasando? Tú sabes, no está claro, porque por el retrovisor, que tú conoces que había algunas cosas que no se podían hacer y las estás haciendo. ¿Ves? Y estás metido allá. Seguimos leyendo aquí, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Recordemos en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo se le presenta el mismo Cristo, y unos dicen, no, que lo tumbó del caballo, no sabemos. Dice que cayó a tierra, puede que vaya caminando, cayó. En aquel entonces usaban burro, todo eso, pudo haberse caído, pero no da énfasis en eso. Pero se
se le apareció el mismo Cristo y le dice: instrumento escogido me es este. El mismo Señor lo deja ciego, lo lleva a la casa de otro discípulo que lo humilla, y ahí empieza el trato de Dios con el apóstol Pablo, a revelar este mensaje directamente. Algo que difícilmente, para no entrar en tanto radicalismo, difícilmente esto pase hoy, porque ya Dios no tiene más nada que decir. La revelación está aquí. Que Dios habla en algunos asuntos puntuales, sí, claro. Dios habla. Dios da sueño. Dios da a la gente que habla en lengua. Yo no soy quien para decir que Dios hace y que Dios no hace. Yo soy una criatura finita y me puedo meter problemas. Dios no hace eso. ¿Y por qué no? Dios es todopoderoso y soberano. Gloria a Dios. Y lo que Él haga extraordinariamente siempre lo va a hacer conforme a lo que Él mismo revela en la palabra. Así es. Y cuando Él hace algo así extraordinario, porque esto es extraordinario, sobrenatural, lo hace con propósito. Dios no está haciendo cosas por hacer. Él no está queriendo ser famoso como nosotros los seres humanos. Cuando Él sana a una persona, eso tiene un propósito. ¿Ven? Cuando Dios hace algo sobrenatural, Él quiere mostrar algo. Pero no es, y no lo hace con todo el mundo tampoco. O cuando se resucitó a Lázaro, resucitaron a todos. O cuando estaban en el estanque de Bethesda, todos salieron curados de ahí. Y así sucesivamente. ¿Tiene poder para todo? Claro. Pero Dios se reserva con quién hace y con quién no hace. Él es soberano. ¿Tú sabes por qué se lo reserva? Porque no merecemos nada. Y nadie puede exigirle a Dios: porque no hiciste conmigo. Solamente recibe el regalo y la misericordia de Dios. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Fariseo. El fariseo mismo dice: yo era el más celoso. Y eso lo explica claramente en Filipenses capítulo 3. Alguien que me ayude, Jesús, ayúdame con Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria. Ahí está el currículo del apóstol Pablo. Él mismo dice: ustedes eran celosos. Yo era esto, fariseo de fariseo, esto, lo otro. A mí nadie me va a venir con cuento. Pero todo eso lo tengo por basura. El apóstol Pablo, a través del mensaje que recibió, entendió que nada de eso le servía. Y entonces, ¿para qué le fue dado la ley entonces? ¿Para qué sirve la ley? Lo vamos a ver. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia.
ahí empezamos a tener problemas. Usted sabe que siempre hay un problema teológico y de discusión cuando se habla sobre la predestinación. Ahí está el versículo, uno de ellos. Pero es que Él desde el vientre de mi madre me escogió, Él me apartó. Y tú dices, pero ¿cómo es eso, hermano? Yo un día me hice una pregunta humanamente y tenía que seguir buscando. Y decía, pero Dios mío, pero ¿cómo es esto? ¿Y por qué? Si Dios sabe todas las cosas. Dios que escogió al apóstol Pablo no lo hizo que se convirtiera antes. Porque cuando usted lee el libro de los Hechos, usted sabe que a Esteban, un amado hermano, lo cayeron a piedra y lo mataron. ¿Y tú sabes quién fue que dio la orden para que lo mataran? El apóstol Pablo, que no se había convertido, era sumamente celoso y decía, vamos, todo cristiano que ande por ahí me lo mete preso y lo mata. Y yo preguntaba y decía, Dios mío, pero ¿cómo es esto? Porque tú no hiciste que se convirtieran a ti y no mataran a Esteban. Y tú sabes cuál fue la respuesta que yo recibí, que Dios es soberano y el tiempo de conversión de cada uno es el día que Dios decide. El día que Dios va a poner la mano sobre alguien, ese día se convierte. Así como le dijo a Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a tu casa. Hoy es el día que la salvación ha llegado a tu casa. No había manera que Zaqueo se salvara ese día. Tremenda bendición. Por eso hay gente que tú dices que, pero que a fulano le dieron un topetiro y tuvo un accidente y se volteó el carro y quedaron vivos dos nada más y no sé qué. Y hermano, esa gente ha pasado de todo y esa gente la operaron y el COVID no lo pudo matar tampoco. Duró un poco de días. Porque Dios eligió gente y hasta que Dios no salve a esa gente no va a partir de esta vida. ¡Gloria! Eso yo lo entiendo cada día que veo las Escrituras. No, ni un día antes ni un día después. El día de la conversión de una gente es el día que Dios decida. Por eso nosotros oramos por nuestros familiares. Señor, visítalo. ¿No le ha pasado? Yo sé que les ha pasado. Tienen años orando por una gente y después se convierte cuando le habla a otro, o en otro lugar, o en otro país, y yo tenía la boca rajada de tanto hablar de mi hijo, entiende. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo no transformo gente, transformo vida, ese trabajo del Espíritu de Dios. Tú sabes, la gente que se ha convertido fuera del país ahora, con otros mensajeros, y uno estaba viejo, porque tenía que a Dios eso no le agrada. Eso no es por eso. El día que Dios ponga la mano sobre él y le haga nacer de nuevo, la obediencia para él va a ser una bendición. Eso es lo que dice la palabra. Porque en la ley de Jehová está su delicia. Entonces necesita Dios poner la mano sobre alguien. Por eso la palabra es tan hermosa. Y nosotros hacemos nuestro trabajo lo más que podamos con nuestros hijos, hasta donde podamos, pero nunca se nos olvide que es Dios quien transforma las vidas. Amén. Y que no es que porque nacieron aquí, que ahora Manuel yo le enseño los versículos, le es necesario nacer de nuevo. Sea mi hijo, sea el hijo del pastor, sea el que sea. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, sea el hijo del pastor, sea mi hijo, o sea, no hay excepción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Enseñar el evangelio a nuestros hijos, vivirlo, y que el mensaje esté ahí, y orándole al Señor, Señor, transfórmalo, obra en él. Sin el mensaje nadie se va a convertir. Nadie.
Se necesita saber qué fue lo que Jesús hizo. Versículo 16: revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Damasco, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando Pablo, el Señor se le apareció, él no consultó con nadie, dice, ni con carne ni sangre. Él solo obedeció. ¿Tú crees que a mí lo que me está pasando es de Dios? Dios como que me está llamando para que yo lo siga, para que yo haga las cosas. Pablo no preguntó nada de eso. Él solo siguió hacia donde Dios lo estaba llevando. Versículo 18: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Cuántos años pasaron? 3, ¿verdad? Hay gente que conoce al Señor un día y no quiere esperar el tiempo de la formación. Y el apóstol Pablo pasó 3 años siendo enseñado por Dios. Y los discípulos pasaron 3 también. Ay, escuchen. ¿Ves? Entonces aquí llega, no, porque me sé 2 versículos y tú sabes para que yo me quiero poner. Papi, se necesita formación. Todos necesitamos ser formados. Ay, Dios. Y mucho más en el carácter. En el carácter de Cristo. Porque podemos saber letras, sabemos Biblia, pero el carácter de Cristo, si no está formado en un ministro o en alguien que está a cargo de algo, hiere gente, hace daño. Así es. Gloria a Dios. Esa parte es importante. Vive Cristo. Y eso no lo venden en farmacólogo. Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo en intimidad con Dios. Allí en el fuego donde Dios va tratando y tratando. Dios mío, pero sácame de aquí, del gimnasio. Yo estoy como metido en el fuego. Pero es que en el fuego que necesito que esté. Porque en el fuego es que vas a salir formado. Amén. Es que estoy metido en un desierto. Dios mío. Tú sabes que cuando la gente está listo, es Dios mismo que lo saca del desierto. Y Dios mismo los lleva. Predicó el domingo la persona que predicó, el pastor, y es Dios mismo que lo saca de ahí. Gloria a Dios. El pastor dijo, porque el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y quién lo sacó del desierto? El mismo Dios. Dios dijo, está listo, mi hijo está listo, ya está formado para lo que yo lo necesito. Vete. Hasta que no esté lista la persona, no va a salir de ahí. Gloria a Dios. Pero te puedo asegurar que cuando Dios lo saque de ahí, va a ser para su gloria. Va a ser para su gloria, porque Dios lo usa como Dios lo piensa, pero va a ser manifiesto el poder de Dios en él. Y que Dios lo respalda. Amén. Gloria a Dios. Y permanecí con Pedro 15 días, poquitico, ¿vale? Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Se fue porque le entregaron el evangelio para que lo llevaran a los gentiles, a los que no eran judíos. Y a Pedro le dijeron: Pedro, ustedes se van a encargar de los que sí son judíos, y Pablo de los que no son judíos. Y entonces cada quien agarró, fueron enviados. Versículo 22: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Extraordinario versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Esa gente que nos perseguía, que hacía oposición, que decía que evangélico nada, ustedes me tienen a mí cansado, ahora él anda predicando por ahí también, porque se volvió loco también. Pero yo he visto que Dios lo transformó, es otra gente, está transformado y le daban gloria a Dios. Cuando una gente está transformado con el poder de Dios, va a ser visible y la gente va a darle gloria a Dios. Capítulo 2. Después pasado, ¿quién lee?
Después pasado 14 14 años. años. Imagínate. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, después de 14 años, imagínate. Y a veces nosotros tenemos rato que no vemos a una gente que dice, tengo un mes que no veo a tal pastor, al evangelista, cada quien que lo suyo. Obviamente, los medios de transporte ahora son distintos. Una gente en un avión llega aquí en el mismo día, visita 2 días y se vuelve. Ha avanzado eso, antes no. Pero con todo eso pasaron 14 años. Y subió a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito, armado. El apóstol Tito iba con todos los viejos y dice, aquí hay un problema que hay que resolver. Habían pasado 14 años. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Tú sabes a quién llamó? A los líderes de la iglesia de Jerusalén. Vengan acá, vamos a hablar. Nosotros estamos predicando esto por gracia, solo Jesús salva, no las obras, no el judaísmo. ¿Estamos de acuerdo? Y en el momento se pusieron de acuerdo. Sí, eso es lo que estamos hablando. Porque Pablo dijo, entonces no vaya a ser que yo corrí en vano. Porque yo fui quien los enseñó a ustedes. Yo fui quien fundé esta iglesia aquí y les encargado a la pastora María Milagro. Pero déjame preguntarle a María Milagro para ver si se está hablando lo mismo que en el inicio. Sí, se está hablando lo mismo. Ok. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A Tito ni siquiera le dijeron nada. Deja ese hombre quieto. ¿Tú sabes cuál era la controversia? Como toda la escritura se une así como un rompecabezas extraordinario. Busca Hechos capítulo 15, no, que ahorita no vamos a pasar por ahí. Vamos a rendir lo más que podamos. Hechos capítulo 15. Este problema que está aquí también lo hablaron en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Dicen, hermano, pero esto es un problema. Esto es más relevante de lo que nosotros nos imaginamos. Porque tanto escribían de eso y porque se reunían tanto. Entonces hay que meter más el ojo. ¿Cuál era el problema? Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Sí está leyendo? Que en la iglesia del primer siglo había gente escondida ahí. Cuando Pablo salió, ¿ves? Cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando Pablo llora en la despedida en Mileto, que es uno de los capítulos más impresionantes, creo que es Hechos capítulo 18, la despedida de Pablo en Mileto, donde lloran y todo. Pablo, no te vayas, es algo impresionante, se lo dejo para que lo lea. La despedida de Pablo en Mileto. Pablo les dice, agárrense del Señor, y escribe, porque después que yo me vaya entrarán ovejas, entrarán lobos que no perdonarán a las ovejas, se van a meter encubiertamente, les dice. Yo sé que eso va a pasar cuando me vaya, dijo Pablo. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo así, hermano? Sí, estos varones no están cumpliendo con la ley de Moisés. Y los fariseos, los escribas y los judíos eran muy rígidos. Y estos que están en aquella iglesia no le prestan atención a eso. Esos varones están fuera de orden. Ellos no han entendido la revelación de Dios. Nosotros sí. Y sentían celo de los hermanos. Porque los hermanos estaban en gozo. No estaban cumpliendo tradición, no estaban cumpliendo nada de eso. ¿Ven? Porque así se había quedado en la escritura. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ni siquiera dudamos.
hermano, pero ven acá, revisa esto de las raíces hebreas, hay cosas que parece que no sabemos, como una cosa más allá. No tengo nada que escuchar sobre eso. Estoy claro del Evangelio, es por fe, es en Cristo, no tengo que añadir más nada, no voy a escuchar. Es suficiente. Y eso fue lo rescatado por Martín Lutero en las 95 tesis, que fue tan chocante cuando les dijo: es sola fide, es sola escritura, es soli deo gloria, es sola fe, solamente a través de la fe, solamente a través de la escritura. Y el catolicismo decía: pero nosotros tenemos la tradición también, sola escritura. Gloria a Dios. La fe es lo único que necesitamos. Ellos decían: la fe más las obras. Tú sabes que la fe sin obras es muerta. Entonces eso no quiere decir eso. Y Lutero les dijo: si ustedes son capaces por la palabra de demostrarme que estoy errado, yo me retracto. Hasta el día de hoy las 95 tesis siguen estando ahí y Lutero no se retractó. No se retractó porque no pudieron contradecirlo con la misma palabra, porque no estaba equivocado. Soli deo gloria, a Dios sea la gloria. No hay mérito en nosotros. No es que yo me porto bien, no es que yo merezco la gloria, que yo soy bueno. que yo Nadie es bueno. merezco el cielo. La gloria es de Cristo. Gloria a Dios. Eso fue rescatado en la Reforma. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, los líderes de la iglesia de Jerusalén. No, nosotros somos los líderes, tú sabes, tenemos que sujetarte. Tú sabes que tengo 60 años en el evangelio, soy espíritu. Pablo le dijo: lo que ustedes hayan sido, papá, eso no me va. Tenemos un solo mensaje, que fue el que el Señor me entregó a mí. Si estamos de acuerdo con el mensaje, seguimos para adelante, gloria a Dios. ¿Ves? Pero hay gente que quiere chapear. Hay gente que los ministros que tienen ya más tiempo en esto, saben de eso. Cuando van a alguna actividad, tú no sabes quién soy yo. ¿Cómo que quién tú eres? Tú eres un siervo inútil, como lo dice la Escritura. Esto no es por título. Esto no es que porque tú sabes, yo he ido a tal lado, tú puedes haber ido donde tú quieras, que todo esto es por gracia, no es por título. Somos siervos que por la pura misericordia de Dios estamos en estos asuntos. Porque Dios hace eso por misericordia. No porque nosotros merecemos, no somos más aptos. Esto es porque Dios así lo quiso. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, a los que no eran judíos, a como Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Si Pedro tenía el poder de Dios porque tenía el Espíritu, Pablo decía: yo también tengo el Espíritu. El mismo que le habló a Pedro me habló a mí también. ¿Ven? Tenemos una misma revelación. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En la congregación dieron la diestra, la mano: hermano, estamos de acuerdo, estamos en un mismo mensaje de unión, vayan para allá, ¿no? Usted sabe que eso era lo que se hacía, y que en el versículo, cuando usted lee en la carta a Timoteo, que le dicen a Timoteo: no imponga con ligereza las manos, le dijeron a Timoteo,
se nos parte la cabeza y dice, tú sabes que hay una gente que dice, hermano, no le monte la mano a la gente porque se pasan los demonios para acá, que ese demonio se van a estar pasando para acá, si lo que quieren del Espíritu de Dios. ¿Cómo se van a pasar? Los del Espíritu de Dios, cuando ellos están, tienen que huir. Gloria. Tienen que huir donde está la En luz. nombre de Jesús. Donde hay poder, tienen que huir. El versículo se trata diciéndole Pablo a Timoteo, cuando usted lo lee en otra versión, y le dice, Timoteo, no te apresures a nombrar un líder nuevo en la iglesia. Porque los agarraban y los presentaban delante de los hermanos y le decían, aquí está Jesús Herrera, él ha dado testimonio, nosotros lo presentamos delante de ustedes, que él es un hombre de Dios, él va a ser líder ahora, para que lo respeten y lo reconozcan. Eso es lo que significa ese versículo. Y le decían, no te apresures a nombrar gente, Timoteo. No pongas con ligereza las manos sobre la gente, que lo veo que tiene capacidades. Vamos por él, no. Por el talento. ¿Ven? Porque una vez presentaba a la congregación se va a sujetar a él. Y todo lo que esa persona haga es responsabilidad de los que lo nombraron. Nosotros siempre hemos estado hablando de eso con mucha gente. Dice, hermano, nosotros somos los del problema. Nombrando una gente que no está capacitado para eso, que puede tener un llamado, pero si el llamado no cumple con la capacitación y el envío, no puede ser nombrado, no puede ser enviado. Y la gente se molesta. Hermano, pero entonces yo me voy porque yo fui llamado por Dios. Usted se puede ir cuando usted quiera. Si usted considera que usted es pastor, usted aquí se tiene que sujetar y pasar por los pasos. Nosotros reconocemos tu llamado, pero te tienes que capacitar para después ser enviado. Si tú no quieres pasar por ese proceso, entonces tú te tienes que ir y que cualquier otro loco por ahí te monte la mano y te nombre. Pero cuando por ahí pregunten, ¿quién es fulano? El pastor que en estos días violó a una gente que se vieron la noticia. ¿Quién nombró a este tipo como pastor? ¿Quién no nombró? La responsabilidad no va a caer sobre nosotros. Dice, no, él estuvo aquí, pero nosotros ese Señor no lo vamos a nombrar. Porque ese Señor no se sujetó. Porque nosotros reconocíamos que tenía un llamado, tenía unas cualidades, estábamos orando por él. El Señor no daba testimonio, el Señor no hablaba de él. Dice, no, Señor, el Señor no ha hablado todavía de él. Déjalo ahí. El Señor le habla a la gente que está encargada de esto. Así es. Y el Señor, como no le deja todas las cosas a una sola persona, el Señor le habla a varios para confirmar. Versículo 10, extraordinario. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo, acuérdense de los pobres. ¡Wow! ¿Cómo choca eso ahora con el evangelio moderno? Con el apostolado moderno. Pablo, acuérdate de los pobres, sí, tranquilo, que nosotros vamos a pendiente de ellos, nosotros no vamos a meter por lo que sea, en invasión por ahí, pero nosotros vamos a dar lo de nosotros, vamos. Ahora los apóstoles quieren pedir, no dan. Hay una diferencia. Yo soy el apóstol. Tú tienes que rendirle al hombre de Dios. No. Es el apóstol el que se desgasta por ellos que Dios les dio. Y él recibe después de la misma gracia de Dios. Ahorita porque no me da el versículo, pero cuando usted lee en Corintios, Pablo derriba eso, creo que en 1 Corintios 12. Defendiendo el ministerio, cuando dice el ministerio defendiendo el apostolado, Pablo dice, porque no son los hijos los que sustentan a los padres, sino que los padres son los que sustentan a los hijos. Derribando la paternidad espiritual, todas esas cosas que tenemos que rendirnos. No, hermano, lo hacemos porque reconocemos que Dios ha puesto algo especial en ti, pero no abuses de eso. No abuses de eso, porque la verdad que no estamos pendientes de las cosas terrenales. El que realmente ha entendido el Evangelio y Dios ha puesto su mano sobre él, no está pendiente de lo terrenal. Lo terrenal es irrelevante. Él quiere ganar gente. Nos vamos a meter, no, que hay una gente por ahí, hay una iglesia, vamos para allá y subimos. Una gente que está dispuesto a
a buscar las almas para el Señor. Le es irrelevante eso. Hay gente que para predicar el Señor, yo para ir para allá me tienen que dar por 50. Como le dijeron al apóstol Pedro, tu dinero perezca contigo. Porque la gracia de Dios no vale dinero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí esto se va a poner feo aquí. Aquí se complica la película. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y Pablo, magistrado, con la autoridad que Dios le había dado, y en su simulación participaban también los otros judíos, simulando, y en su simulación, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Estaban siendo hipócritas. Era el apóstol Pedro, no era cualquier cosa. El que Dios lo había llamado, a predicar a los judíos, pero tenía miedo de los fariseos y de los otros, de los que tenían autoridad, y decía: cuando tenemos con los judíos, ustedes hacen loco, vamos a seguir la corriente, no queremos sufrir la cruz de Cristo. Si ellos dicen que tenemos que circuncidarnos, si ellos dicen que tenemos que beber vino, porque yo bebí vino y eso está en la cultura judía, vamos a beber vino. Pero cuando tenemos como los que no son judíos, le seguimos también el trote. Y el apóstol Pablo le dijo: hipócrita, tienes que ser una sola línea. ¿Ves? Porque de hecho, ahí te das cuenta cómo el liderazgo tiene tanta influencia que aún Bernabé se había corrompido. El apóstol Pedro corrompido y los demás, y Bernabé que estaba detrás, y decía: si el apóstol dice esto, yo creo que se me va. Y corrompieron a Bernabé también. Entonces, con los judíos, para no sufrir, porque todavía en medio del pueblo judío, el que más o menos sabe de eso, cuando tú hablas de Cristo, hay un problema grande, hermano. En el mismo primer siglo, ellos decían: esa es mentira, Jesús no ha resucitado nada. Eso se robaron. Hay una teoría que dice que se robaron el cuerpo de los discípulos y que les pagan. Hasta el día de hoy se mantiene esa teoría, que eso es mentira, que resurreccionadas, eso se robaron, y siempre ha habido ese problema. Y para no sufrir lo que el Evangelio demanda por la verdad, traer problemas en el mundo caído, decía. Así como hay gente hoy que tiene que hablar fuerte donde está en un puesto de autoridad y dice: no, papi, porque el helicoide después tienen miedo a levantar la voz de muchas cosas que se está haciendo, pero van a rendir cuenta ante Dios. Porque al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Hay gente que está en unos lugares que no habla y dice: ¿para qué tú querías llegar allá? ¿O tú quieres que para llegar allá para estar cómodo? Te voy a poner unas asignaciones. Y se han corrompido mucho a mis hermanos en este tiempo, lastimosamente. Se han involucrado en cosas que no se tenían que involucrar y se han manchado. Esperemos que Dios en un momento los haga reflexionar y vuelvan al camino, porque nosotros también somos humanos y podemos caer en alguna cosa. Nosotros no somos perfectos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro: ¿qué dice? A escondida. Delante de todos. ¡Ay! Delante de todos, dice el texto. Ahora, pero tú no puedes estar hablando de la gente así delante de todo el mundo, ¿verdad? Tú no puedes estar tampoco hablando que con nombre y apellido, tal. Bueno, la Biblia tiene unos patrones. Y el apóstol Pablo le dijo: pero ven acá. Y había una gente ahí, le dijo: ven
Sí, explícame esto. Y dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hipocresía es esa, Pedro? Tú eres judío, pero tú sabes que la salvación no es por obedecer la ley de Moisés. Entonces, porque si tú entendiste eso, cuando estás delante de nosotros, para caer, no caer mal ni nada, obligas a los que no son de la ley, dice, compórtense de tal manera. ¿Qué hipocresía es esa? Y lo confrontó. Eso hoy, en este tiempo, desataría una de las polémicas más grandes. Porque los ministros se ensoberbecen, se les infla el pecho. Y en este tiempo más de uno dijera, ¿qué te pasa a ti, Pablo? No, ese hermano está endemoniado. ¿Qué te pasa, Pablo? Tú eres apóstol. Yo también soy apóstol, yo soy Pedro. Tú no me puedes corregir. El mismo Dios que te habla a ti me habla a mí. Si yo sé ese tipo de cosas. Yo también soy pastor, tú también eres pastor. Yo también, ¿qué pasó? No podemos estar. En este tiempo eso es casi imposible. Porque mucha gente, en vez de así rendirse ante el poder del Espíritu, se pone más orgulloso y dice, hermano, me voy. Nos separamos. Voy a montar mi iglesia en otro lado, yo voy a buscar mi movimiento, que tú quieras, porque tú eres apóstol, pero yo también. Yo soy pastor, tú también. Pero el Espíritu de Dios es extraordinario. Nos muestra allí, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Pedro, lleno del Espíritu, se arrepintió. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo lo tiene razón. Es una gente llena del poder de Dios. Porque el poder de Dios obra en el fruto del Espíritu, en mansedumbre, en templanza, en amor, en paz, dice. Y lo guía toda verdad. ¿Sabes que el Espíritu guía toda verdad? Y quiebra el orgullo, quiebra todas esas áreas. El que realmente tiene intimidad con Dios se va quebrando día tras día. No existe una gente que afirme ser lleno del Espíritu y todavía que ha sido como una piedra. Eso es mentira. El que está cerca de Dios se parece a Dios. Y cada día que está más cerca se parece más y dice, oye, como dicen por ahí, pastora, dice, pero esa gente que, y serví, que era esto, que era lo otro, pero Dios mío, no sé qué ha pasado. Esto ha sido, el mismo esposo dijo, yo hubiera sabido esto y yo lo llevaba antes. Quiere decir que Dios está orando. Versículo 16. Aquí se describe una cantidad de corrientes en este texto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lapidario. Como dice, pues se acabó el debate. No, que tú tienes que guardar el sábado, que tú tienes que hacer esto, que no es por las obras de la ley, no es buscando la perfección, no es vistiendo de camisa larga, de falda por aquí, no es buscando de ser cada día mejor por fuera, no, es por la gracia de Dios. Lo de afuera va a empezar a ser transformado voluntariamente y no seremos como sepulcros blanqueados por fuera, bonito, con apariencia de evangelio, con apariencia de cristiano, sino que
se va a ser visible. Amén. En la manera que nos comportamos en nuestra casa, en el trabajo, donde lleguemos, decía, hermano, yo trabajo con una mujer de Dios. Pero yo todavía concha, hermano, no, esa hermana no dice así, no dice, hermano, no cede ante sus principios. Sus principios no los negocia. Dios obró en ella. Versículo 17, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de justicia. O sea, si nosotros buscamos cumplir la ley y no llegamos y somos condenados, entonces Cristo es ministro de condenación. No, de ninguna manera. La ley simplemente está ahí para demostrar lo imperfecto que yo soy y que no la puedo cumplir, y la ley me condena y me obliga a ver a otro lugar y decía, sálvame Señor, porque no puedo, porque me es imposible mantenerme perfecto, porque esta mañana pequé, porque esta mañana me pasó una cosa por la mente, porque me resbalé, quería estar firme y me volví a caer. Dios mío, sálvame. Y la gente mira hacia la gracia, hacia Jesús. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. No, vamos a volver a la ley, hermano, hay que cumplir las cosas. ¿Ves? También Cristo, pero vamos también a hacer una cosa, vamos a poner una bandera de Israel aquí grandota, la menorá, vamos a cumplir ciertas fechas, vamos a traer chofars. Todo ese tipo de cosas, porque eso añade más. Eso no añade nada al Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es suficiente. Por eso, en lugares donde no hay chofar, en lugares donde no hay bandera de Israel, donde no hay menorá, donde no hay nada de eso, Dios obra poderosamente. Quiere decir que no podemos añadir nada. Es suficiente. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Extraordinarios 2 versículos, con esto terminamos. Extraordinario. Se lo voy a leer a la traducción viviente. Quedamos allí con Hechos 15, pero el tiempo, wow, nos venció el tiempo. Versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo es que yo ahora digo que soy evangélico, soy cristiano, pero mi antiguo yo no ha sido crucificado? Está más vivo que ayer. No hay transformación en mí. ¿Ves? Pero Pablo dice que mi yo ha sido crucificado. Y que todo ya yo le pego. Yo golpeo mi cuerpo, dice Pablo, con las disciplinas, con la oración, con la lectura, la oración, así como Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra. 3 veces y de repente 4 o 5 veces. Entonces ese hombre tenía que estar lleno de Dios. La carne se manifiesta cada día menos cuando estamos nosotros más pegados a Dios. Así es. Y ya no vivo yo, pero nosotros queremos seguir mandando. Señor, tú sabes que ese plan que tú me diste, yo no creo que sea tan bueno así. Yo creo que lo que se me ocurrió a mí, yo creo que es hasta mejor, como siendo incrédulo. ¿Ves? Ya no vivo yo. Si Dios nos dio algo, tenemos que seguir. Tenemos que obedecer lo que Dios dijo que era. Sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el versículo 21 destruye nuevamente las obras. Pablo es contundente en esa área. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido.
Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Tú crees que Cristo no es suficiente? Cumple la ley. Si la ley fuera suficiente para nosotros llegar a tener una reconciliación con Dios, Pablo dice, Cristo no hubiera tenido que morir. Porque tú puedes hacerlo, porque tú puedes ser buena persona, porque tú puedes tratar de alcanzar la perfección y todo esto, pero no llegas. Porque todos los días pecas de una u otra forma, sigues teniendo malos pensamientos, porque pecas de omisión cuando dejas de ayudar a gente, porque pecamos cuando hacemos y cuando no hacemos también. Entonces, Dios mío, el que sinceramente se analiza termina diciendo: gracias, Jesús, gracias por morir por mí. Amén. Porque no puedo fuera de ti, yo no tengo ninguna opción. Tú eres la única opción y esperanza que yo tengo. El bendito evangelio, cuando es entendido, no hay manera de que una gente que comprende el evangelio no sea transformada y no se rinda en adoración y diga: Dios mío, gracias Jesús, porque cada vez que la ley es visible y me muestra mi pecado, más grande se hace lo que tú hiciste. Es impresionante la luz que arroja el evangelio. Cerramos con segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Les digo cerrar con Gálatas 5, pero veremos, si Dios lo permite, vamos a poner ese texto también. Para que se nos parta en la cabeza en el versículo 4, cuando dice: porque de la gracia habéis caído. Uno de los versículos favoritos para decir que la salvación se pierde porque permite la gracia. Ya vamos a meternos aquí, vamos a ver qué nos dice completo. Versículo 18 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, tenemos desgastado para que la gente se reconcilie con Dios, y la única manera de que eso puede pasar es predicando el evangelio. Los demás temas son importantes, sí, es verdad, pero ningún mensaje es más importante que el evangelio. Yo puedo pasar mucho tiempo predicándole a una gente de una cantidad de cosas para tratar de mejorar la vida aquí y esto y resolver problemas, pero resulta que la gente no se convierte y tiene condenación eterna. El evangelio tiene que predicarse siempre, y la Biblia habla del evangelio en muchísimos pasajes. Versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. En Cristo no hay manera de reconciliarse con Dios si no es en Cristo. No es la Virgen, no son los ángeles, no son el ángel Gabriel, no es mis obras, no es portándome bien, no es cumpliendo los sacramentos, no es haciendo una cantidad de cosas. Es en Cristo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. No, Señor, pero si no sabes ni lo que yo he hecho de todo. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento. Ríndete ante Él. No hay pecado en esta tierra que Cristo no pueda perdonar. Su sacrificio es perfecto, es suficiente para lo que cualquier cosa, por muy monstruoso que nosotros hayamos hecho, Dios lo perdona.
que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios en Cristo. Ríndete ante Él. Acepta el sacrificio que Él hizo. No es posible que tú, portándote bien, seas santo. No es posible. Acepta lo que Jesús te ofrece. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que llaman por ahí el glorioso intercambio. Jesús tomó mis pecados y los llevó allá. Los llevó allá. Crucificado, consumado es. Ahí está empacada la deuda, está pagada. Y la perfecta justicia de Dios es puesta en mi cuenta. De manera que cuando yo muera, diga, está libre. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Está limpio, porque no es glorioso evangelio. Y cuando usted recuerda todo lo que ha hecho en el pasado, el evangelio se hace más brillante todavía. Amén. Padre, gracias